Bueno, nosotros debemos de recurrir a los científicos que han estudiado el comportamiento de la física moderna, concretamente el núcleo atómico. Dentro de esa historia de la física nuclear tenemos a varios científicos, uno de ellos Max Planck. Max Planck fue el propulsor y precursor de la física moderna. Eh, En realidad, dentro de la física moderna nosotros vamos a estudiar la excitación del átomo que se encuentra comprimido en un tubo de gas enrarecido. En este tubo hay dentro un elemento químico. Para poder activar a este elemento químico, nosotros debemos de someterlos a un proceso de excitación. En este proceso de excitación vemos que el átomo comienza a vibrar, a producir un sistema de onda, a lo que muchos les han llamado onda partícula. En este sistema de onda partícula se van a producir números cuánticos, y estos números cuánticos se refieren justamente al despido de electrones que se ocurren dentro de una potencia de luz. Pero veamos quiénes fueron los que estudiaron este comportamiento. Uno de los primeros fue Becquerel, en el año de 1896, estudiaba la fosforescencia y pudo descubrir accidentalmente la radioactividad. Thomson, en el año de 1897, mide la relación masa-carga de los electrones. Millikan, en el año 1909, calcula la cantidad de electrones que circula por un conductor. Marie y Pierre Curie, los esposos Curie, en el año 1898 descubrieron nuevos elementos radioactivos de mayor actividad, por ejemplo, el radio y el polonio. Rutherford, en el año 1911, establece la existencia del núcleo, y Chadwick, en el año 1932, descubre al neutrón. La física moderna o física cuántica es la rama de la física que estudia el comportamiento de las partículas, teniendo en cuenta su dualidad, onda-corpúsculo. En este tema de onda-corpúsculo nosotros tenemos que remontarnos a los estudios que hizo Newton. Gracias a Newton, los demás científicos comenzaron también a estudiar este comportamiento, porque Newton hablaba de que la luz tenía forma corpuscular, y mientras que Christian Huygens decía que la luz tenía un comportamiento de onda. De ahí que la física moderna o física cuántica estudia esta dualidad onda-corpúsculo. Esta dualidad es el principio fundamental de la teoría cuántica. El físico alemán Max Planck fue quien estableció las bases de esta teoría al postular que la materia solo puede emitir energía en pequeñas unidades discretas, llamados... Profe, una consulta. A ver, estudiante, dígame. No está compartiendo pantalla, eso es de la diapositiva también. Mm. Allá, estaba compartiendo, pero tuve que moverla y entonces ahí se... Estoy enfermo, estudiantes, por si acaso. Estoy con buena gripe. Yo pensaba que tenía el COVID, pero no tengo COVID. Un momento. Gordo, dale su pelota.
A ver, decíamos nosotros que dentro de la física moderna, uno de los propulsores de este contenido científico fue Max Planck, que estudió el comportamiento del fotón. Vamos a ver qué es este fotón gráficamente. Miren, nosotros partimos del hecho que para excitar un átomo necesitamos de un nivel de energía potencial. Perdón, recuerdo que quieren ingresar más a estudiar. Bien, entonces vamos a tomar un átomo. El átomo de sodio, que es el que me gusta. El átomo de sodio se encuentra en un tubo de gas enrarecido de dos polos, ¿no? El negativo o lo positivo, dentro de este gas. Dentro de este gas yo tengo, en forma de gas, al sodio. ¿Cómo lo activo? Lo activo a través de una fuente de energía, ¿no? De una fuente de poder. Aquí yo le aplico una potencia. Una potencia. ¿De cuánto? De 5000 voltios. Porque con esa potencia yo puedo mover el átomo que está aquí adentro. Cuando yo lo muevo, ¿qué se produce? Se excita. Se excita. Y al excitarse, ¿qué produce? Produce una onda. Pero al mismo tiempo tiene forma corpuscular. Ese principio de onda corpuscular lo podemos estudiar cuando este mismo átomo tiene las siguientes partículas. Entonces, partículas, el átomo, su envoltura y su núcleo. En el núcleo, ¿qué tenemos? Cargas positivas y cargas neutras. Alrededor del núcleo tenemos espines, otros electrones, ¿no? Espines. El uno va de ida y el otro va de regreso. Ida y regreso. Entonces tenemos en el átomo protones, neutrones, electrones. ¿Cuál es el equilibrio del átomo? Los electrones son los que van a presentar en forma de spin, como ustedes ven en las órbitas elípticas, se llaman espines. Entonces los electrones se llaman spin. ¿Cómo vemos estos espines? Ya vamos a ver. Entonces, primeramente vamos a estudiar la estructura electrónica de este átomo de sodio. ¿Cuál es la configuración electrónica de este átomo de sodio? En la tabla periódica, ustedes ven que el sodio tiene 11 electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a vibrar aquí en este tubo? Van a vibrar estos electrones que van a pasar por un conductor. Aquí tenemos el conductor, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a haber ahí? Intensidad. Y ahí se dice que la, que la excitación depende de la frecuencia y no de su intensidad. Veamos entonces la estructura electrónica del átomo de sodio. Entonces tiene tres órbitas el átomo de sodio, porque tiene 11 electrones. En la primera órbita hay el llenado de 2. En la segunda órbita 8. Y en la última órbita 1. Cuando yo excito el átomo
Entonces, ¿qué hay? Hay el despido de un electrón. Se despide un electrón. Al despedirse un electrón de un estado de excitación mayor a uno menor, ¿qué pasa? Hay un recorrido aquí. Ese recorrido está expresado en una longitud de onda, o sea, en una distancia. Pero al mismo tiempo que hay ese despido de electrones, ¿qué está sucediendo? Porque no se olviden que estamos trabajando con potencia y lo que va a haber es chispas eléctricas. Esas chispas eléctricas se llaman fotón. De ahí dice Max Planck que el fotón es un cuanto de la energía, es un paquete energético que proviene de esta potencia. Cuando yo hago excitar el átomo. Entonces, el fotón es un cuanto de energía. Estos fotones, con la configuración electrónica, que en este caso sería, de este efecto, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esta es la estructura electrónica de estos orbitales. Pero ¿cómo de ahí, qué más sigue? Más sigue, son los espines, ¿no? Porque hemos tratado ya los protones y electrones y esto se convierte en espines, o la representación gráfica de espines. Eso se llama también el número cuántico. Entonces, si es el primer nivel, tendrá 2 cuánticos. El segundo nivel tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 2, 4, 3, 7. Ahí está bueno. Otro. Y el último, un nivel. Esas flechitas que van una hacia arriba y otra hacia abajo son los espines que habla Max Planck, que habla de la configuración electrónica de un átomo. Con esos espines nosotros vamos a estudiar, cuando vayamos a ver la asignatura de análisis instrumental, ahí vamos a estudiar este comportamiento. Listo, si vas a sacar las 4, no. No le pongas nada, pues si vas a sacar las 4. Bien, con esa información veamos qué es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica amplió el conocimiento de la estructura de la materia, proporcionando una base teórica para la comprensión de la estructura atómica, y resolvió las grandes dificultades que preocupaban a los físicos en los primeros años del siglo XX, tales como el espectro de radiación de los cuerpos calientes, Kirchhoff 1860, la radiación de los cuerpos negros. Se pensaba desde hace años que había los cuerpos negros y hoy por hoy se ha establecido ya una norma científica que habla de que sí existen los cuerpos negros. El efecto fotoeléctrico, que fue estudiado por Hertz en 1887, y la generación de rayos X, que fue estudiado por Röntgen en 1895. Luego de eso vino el efecto Compton. Avances en la física moderna. A principios del siglo XX, los físicos aún no reconocían claramente que estas y otras dificultades en la física estaban relacionadas entre sí, no sabían, ¿no? Pensaban que el átomo se movía por su estado de excitación, pero que esto no presentaba mayor cosa, ¿no? Ahora se sabe que cada átomo tiene sus espines diferentes, tiene su huella espectral diferente, y por lo tanto también tiene sus espines diferentes. El primer avance que llevó a la solución de aquellas dificultades fue la introducción por parte de Planck, o sea, de Max Planck, ¿no?, del concepto de cuanto, como resultado de los estudios de la radiación del cuerpo negro realizados por los físicos en los últimos años del siglo XIX.
La interpolación matemática de las ecuaciones de Wien y Rayleigh fue una de las contribuciones más importantes de la física. Ahora, ¿de dónde nosotros surge la ecuación de Planck? Aquí tenemos la formulita, que la energía cinética es igual a la constante de Planck, que es h multiplicada por f, la frecuencia. De ahí decimos que la energía cinética de los electrones depende de la frecuencia y no de su intensidad. Entonces, h es la constante de Planck. ¿Cuánto vale la constante de Planck? 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. F es la frecuencia de oscilación, expresada en Hz. Hz es igual a segundo a la menos 1. Observación. La constante de Planck es la energía que se debe proporcionar a un fotón para que su frecuencia de vibración aumente en un ciclo, o sea, en un Hz, que es lo que estamos estudiando en la pizarra. Para entender este fenómeno de la física de Max Planck, vamos a estudiar la teoría corpuscular. Es curioso ver que si bien Planck consideró que el fotón es una partícula, esta tiene frecuencia de vibración, o sea, una característica de onda. Los fotones, por ser parte de la radiación, que puede ser de la luz, se propagan con una rapidez de la velocidad de la luz. De ahí decimos que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Cuál es el efecto fotoeléctrico? Ya nosotros estuvimos en la pizarra. Y aquí vemos, ¿no? Miren, aquí tenemos un tubito que tiene dos electrodos, uno positivo y el otro negativo, que nosotros vamos a producir de este polo negativo. Vamos a producir electrones, o sea, vamos a hacer que al irradiar una luz que incide, ustedes ven la luz de color rojo, incide en esta plaquita, ¿qué va a suceder? Que se van a mover los electrones. Al moverse los electrones se van a viajar con diferentes tipos de velocidad. Hay distinta velocidad con la que viajan los electrones. Pero ¿cómo hacemos que estos electrones se muevan? Claro, para eso necesitamos una fuente de poder, que está aquí abajo. Un amperímetro, ¿ya? Y un voltaje que es el que nosotros le estamos aplicando a todo el tubo. Ese voltaje viene de la fuente de poder. Si nosotros le aplicamos un voltaje a esta fuente de poder, vemos que los electrones salen disparados, salen expulsados. Ya vamos a ver un video de este proceso. La iluminación de una superficie metálica, que es esta de aquí, esta es la superficie metálica, con un haz de luz rojo, tiene como resultado la extracción de electrones libres de la superficie. Entonces, probando la teoría ondulatoria, sugiere que se liberarán electrones, como ustedes ven aquí, con una energía cinética mayor a medida que la luz, esta luz de color rojo que incide, ¿no? Que incide en la placa metálica, se hace más intensa. Sin embargo, los experimentos mostraron que la máxima energía cinética posible de los electrones emitidos solo depende de la frecuencia de la luz. O sea, desde aquí, este color rojo, de ahí viene la frecuencia de la luz y no de su intensidad, o sea, de su intensidad de corriente. Enunciados de Einstein, porque como Max Planck estudió este comportamiento, Einstein vino y relacionó la ecuación de Max Planck y dijo que la luz no se manifiesta en forma continua, ni como corpúsculo ni como onda, sino en pequeñas cantidades discretas, entre paréntesis y continuas, denominados cuantos de luz. De acuerdo a la teoría de Einstein para el fotón y su modelo corpuscular, entonces tenemos que la energía del fotón es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. De ahí que un fotón en movimiento tiene asociada una masa, que es la masa entonces igual a la energía del fotón sobre la velocidad de la luz al cuadrado.
Y esto es igual a la constante de Planck por la frecuencia sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Y su cantidad de movimiento será que potencia del fotón es igual a la masa por la velocidad, y esto es igual a la constante de Planck por la frecuencia sobre la velocidad de la luz al cuadrado y por la velocidad. Finalmente, la potencia del fotón es igual a HF por C, ¿no? O también frecuencia umbral, esto que ustedes ven aquí, que es phi sub 0, se llama frecuencia umbral. Por lo tanto, la energía del fotón es la energía necesaria para extraer el electrón, también llamada función de trabajo. Esa función de trabajo está representada con la letra W. Ya vamos a ejercitar un poquito de eso. Por lo tanto, la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico es la que nosotros vamos a demostrar de manera gráfica aquí. Decimos que tenemos la energía del fotón, que es igual a la frecuencia umbral más la energía cinética, cuando la frecuencia de la luz, ¿no?, es menor que la frecuencia del umbral. Si no se extrae, es que la energía cinética es igual a la de Einstein, ¿no? Es igual a un medio de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, cuando la frecuencia es mayor que la frecuencia umbral. ¿Cómo se sucede esto? Cuando nosotros excitamos el átomo, ¿qué es lo que hay? Un fotón incidente. ¿A dónde ataca el fotón? Aquí, al electrón, que está en la placa metálica. De la placa metálica sale el electrón. Y sale de dos maneras, ¿no? Sale como un fotón dispersado o también como un electrón que tiene masa y tiene velocidad. Por lo tanto, la potencia de un electrón es igual a la longitud de onda sobre la frecuencia. La energía umbral sería igual a la longitud de onda por la frecuencia umbral. Y esto es igual a h por c sobre la longitud de onda umbral. Por lo tanto, la potencia umbral sería igual a la constante de Planck sobre la longitud de onda, en general. Esto de aquí lo traigo como experiencia. No vamos a tocar mucho esta parte de aquí. Pero de dónde surge esta información, eso sí nosotros debemos de conocer. Ya les explico acá, en la pizarra, las formalitas de dónde surge esto. Borramos aquí la pizarra. Y tenemos la siguiente información. Partimos del hecho de que la energía cinética propuesta por Max Planck es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Le decimos que la energía cinética de los electrones depende de la frecuencia y no de su intensidad. ¿Cuánto vale la constante de Planck? 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Contrastando con la teoría de Einstein,
digo que la energía cinética, o sea, EK, es igual a un medio de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, por la velocidad máxima del electrón. Si reemplazamos todo esto, sería igual a H por F menos W. W se llama la función de trabajo. Función de trabajo. Entonces, en resumidas cuentas, dice, Einstein usó la ecuación de Planck para explicar el efecto fotoeléctrico. En su razonamiento supuso que si la luz es emitida en forma de fotones de energía, o sea, HF, también debe propagarse como fotones. Cuando un cuanto de luz incide en una superficie metálica, tiene una energía igual a HF. Si toda esta energía se transfiere a un solo electrón, cabe esperar que el electrón saliera despedido del metal con una energía HF. Sin embargo, es necesario emplear por lo menos una cantidad de energía W para expulsar el electrón del metal. De ahí que el término W se llama función de trabajo en la superficie. Por tanto, el electrón proyectado sale con una energía cinética máxima representada por esta fórmula que está aquí. Esta es la ecuación fotoeléctrica de Einstein. A medida que la frecuencia de la luz incidente varía, la energía máxima del electrón emitido cambia. La frecuencia más baja, esta aquí, frecuencia umbral, la frecuencia más baja, se presenta cuando la energía cinética es igual a cero. O sea, se presenta cuando esta es igual a cero. De ahí que la frecuencia umbral es igual a la función de trabajo dividido para la constante de Planck. Y aquí tenemos un problema. Dice, se necesita una luz con una longitud de onda de 650 nanómetros. Se necesita una luz con una longitud de onda de 650 nanómetros para expulsar electrones. Entonces, con esta vamos a expulsar electrones de una superficie metálica. ¿Cuál es la energía cinética de los electrones emitidos? ¿Cuál es la energía cinética de los electrones emitidos? Si la superficie es bombardeada con una luz, si la superficie de ese metal es bombardeada con una luz cuya longitud de onda es de 450 nanómetros. 450 nanómetros. Entonces, vamos haciendo el esquema. Yo tengo una placa metálica, tengo una fuente de luz. Y incide en la placa metálica. En la placa metálica yo tengo, la placa metálica es un conductor. ¿Qué tiene esta placa metálica? Tiene cargas negativas. Esas cargas negativas son representadas por los electrones. Cuando incide la luz en esta placa metálica, ¿qué sucede? Que los electrones salen despedidos, ¿no? Los electrones salen despedidos. ¿Hacia dónde?
se refleja, ¿no? Porque la luz incide y se refleja, pero hace que se reflejen solo los electrones que pasan por un conductor que tienen una intensidad determinada, ¿ya? Y también tienen una frecuencia. Y ahí se dice que el despido de estos electrones o la energía cinética con la que salen estos electrones depende de la frecuencia, no de la intensidad. Entonces aquí tenemos este problema. Primero lo que hacemos es transformar los nanómetros a metros de la longitud de ondas de la luz. Y usamos la formulita siguiente, que es esta fórmula. Función de trabajo es igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral, y eso es igual a la constante de Planck por la velocidad sobre la longitud de onda. Con esa fórmula vamos a trabajar este problema. Entonces decimos que la velocidad angular, si reemplazamos la constante de Planck, vamos a tener más abajo. .33 por 10 a la menos 34 joules por segundo por la velocidad de la luz, que ustedes conocen que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Dividido todo esto para la longitud de onda. ¿De qué cosa? De la longitud de onda que expulsa los electrones, en este caso 650 por 10 a la menos 9 metros. Porque tenemos que transformarlo de nanómetros a metros. Y para transformarlo es 1 por 10 a la menos 9. La respuesta ahí es 3.06 por 10 a la menos 19. ¿Qué cosa? Joules. Joules. ¿Ya? A ver, ustedes calculen con esta misma formulita la función de trabajo, pero con esta longitud de onda. Calculemos. Y ahí entonces decimos que el efecto fotoeléctrico, ¿no?, es el proceso de expulsión de los electrones en una placa metálica cuando hago incidir una luz con una longitud de onda determinada. Cuando incide esta luz en este conductor, en esta placa metálica, ¿qué pasa? Que salen expulsados los electrones con una frecuencia determinada. De ahí se dice que la energía cinética de los electrones depende de la frecuencia y no de su intensidad. ¿Cuál es entonces su respuesta? ¿Cuál es su respuesta, estudiante?
Estudiantes, ¿están ahí? ¿Cuál es la respuesta del segundo paso del ejercicio? A ver, estudiante Bedón, ¿cuál es su respuesta? Profe, no logro distinguir bien, pero me sale 1,47 por 10 a la menos 34. No, no, esa no es la respuesta. Además, la potencia es muy alta. A ver, multiplicamos y luego dividimos. Multiplicamos lo que está arriba, ¿no? Y luego dividimos. Es el mismo proceso anterior, sino lo único que cambia es la longitud. A ver, don Zarango, ¿cuánto es su respuesta? Todavía no la tengo, profesor. Ya, apurémonos porque tenemos todavía otra actividad que desarrollar. A ver, ¿no, no dieron estudiantes? A ver, vamos a hacer. Entonces aquí cambiamos ese valor y acá también. Aquí ponemos ¿cuánto? 450 por 10 a la menos 9 metros. ¿Ya? A ver, calculen ahí estudiantes. Multiplicamos solamente la base, ¿no? 6,63 por 3. Y luego dividido para 450. Porque las potencias son aparte. Entonces aquí tengo 24 menos 8, 26. Y menos 9, 17. Pero como es 450, la puedo hacer 4,5.
¿Cuánto es la respuesta? ¿2.26 por 10 a la 16? No. Profe, disculpe, es que no se ve bien la pizarra, se ve medio borroso. Ya. 6.63 por 10 a la menos 34 joules. Por la velocidad de la luz, ustedes ya la saben, ¿no? Y dividido para la longitud de onda de los electrones emitidos. En este caso es 450 nanómetros. Para transformarlo a metros, simplemente lo que aplicamos es ponerle por 10 a la menos 9. Porque por cada metro, por cada un metro tiene 10 a la menos 9 nanómetros. Es una unidad muy pequeña. Entonces multiplicamos 6.63 por 3, 6.63 por 3, da 19.89. Luego lo dividimos para 450 o para 4.5 y eso sale 4.42. Ese es el resultado. 4.42. Ahora, la potencia. ¿Cuánto va a ser la potencia? La potencia de arriba es 34 y la de acá 8. 24 menos 8, 26. Positivo, ¿no? Negativo, perdón. ¿Ya? Por lo tanto es 4.42 por 10 a la menos 9 joules. Porque este 9 regresa acá y le hacemos 4.50 y queda por 10 a la menos 7. O también podremos hacerlo diferente. Una vez que ya tenemos resultados, que sale 0.442, lo dividimos para 100 y sale 4.42 por 10 a la menos 9 joules. Ahora, esa es una parte. Pero lo que me pide el problema es que calcule la energía cinética emitida. De acuerdo con Einstein. ¿Y cuál es la fórmula para eso? Entonces vamos a borrar la parte de arriba. Aquí arriba, energía cinética, la formulita que ustedes ya la harían más abajo. La energía cinética de Einstein se la identifica como EK, es igual al fotón, que es HF, menos la función de trabajo. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos tenido esta fórmula que era función de trabajo igual a la función umbral por la constante, y esto es igual a la constante por la velocidad de la luz sobre eso sobre B. Y también habíamos dicho que cuál es ¿cómo es? El fotón, ¿cuánto vale el fotón? Es igual a la velocidad de la luz por la constante sobre el follón. Entonces tengo dos aspectos. En el primer aspecto, o sea, con la función de trabajo, entonces, ¿cuánto vale HF? HF vale 4.42. 4.42 por 10 a la menos 9 joules. Menos, ¿cuánto vale la función de trabajo? La otra respuesta, 3.06. 3.06 por 10 a la menos 9 joules. La 19 aquí. Aquí también 19. Menos 19. Y eso es igual 1.36 por
por 10 a la menos 19 joules. Ya hemos encontrado nuestro problema. Listo. Bien, entonces ahí tenemos un problemita. Seguimos en nuestra parte de teoría. Limitaciones de la física clásica. La física clásica decía que era incapaz de explicar el resultado experimental de los cuerpos negros. Entonces se utilizó toda esta información para poder darle una explicación científica a este fenómeno de los cuerpos negros. Ahí nosotros vemos lo que ya hemos estudiado con respecto a la información de la energía cinética. Aquí vemos un tubo de gas enrarecido. Vemos la fuente de luz, lo que les estaba hablando, que emite fotones. La fuente de luz emite fotones. Entonces se liberan los electrones cuando hay una fuente de luz. En este caso es el gas rubidio. El gas rubidio, cuando le incide luz al tubo de gas enrarecido, ¿qué sucede? Que vibran, y al vibrar salen despedidos los electrones en color anaranjado. Cuando yo le aplico una potencia de energía, en este caso 1.47 voltios, con un amperaje determinado, yo voy a hacer que los electrones vibren. Al vibrar, pueden salir expulsados de su espacio, ¿no? Aquí vemos lo que les explicaba en la pizarra, cuando la luz incide y luego se expulsan los electrones. Esto se hace en un conductor, más que todo metálico, hace que se despidan los electrones. Aquí tengo un problema con otro tipo de idioma. Dice calcular la longitud de onda de De Broglie asociada a una persona de 70 kilogramos y ve un electrón de tanto de masa a una rapidez. Bien, voy a explicarles esta fórmula de Broglie que está aquí. ¿De dónde surge la formulita? Dice que la radiación electromagnética tiene un carácter dual, ¿no? Ya vimos, ¿no? Que puede ser onda corpúsculo o onda partícula. Algunas veces exhibe propiedades de onda, como se demostró al explicar la interferencia y la difracción. Otras veces, como en el efecto fotoeléctrico, se comporta como partícula, a las que se ha llamado fotones. En 1924, Louis de Broglie fue capaz de demostrar esta dualidad de la materia, deduciendo una relación para la longitud de onda de la partícula. Esta relación se advierte analizando dos expresiones para la energía del fotón. Ya hemos visto que a partir del trabajo de Planck, que la energía de un fotón se puede expresar como función de su longitud de onda. Entonces partimos y decimos que Einstein dijo que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia,
y que esto es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre el longitud de onda. Cuando vemos que la energía de una partícula de masa en reposo, energía de una partícula de masa en reposo, o sea, m sub 0, en la sección se establece que la energía es igual a la raíz cuadrada de la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado más esta simbología P. P se llama cantidad de movimiento, P cuadrado. P cuadrado por C cuadrado. Y esto resumiendo, la energía es igual a la raíz cuadrada de P cuadrado por C cuadrado. Sacando la raíz cuadrada quedaría PC, por lo tanto la energía es igual a PC. Esta información está en el libro de Paul Tippen, séptima edición, páginas, capítulo 38, desde la 732 a 741. Puesto dice que sabemos que la energía es igual a la constante de Planck sobre la longitud de onda, sobre esto, ¿no? Si reemplazamos por esto, decimos que la energía es igual a PC, entonces esto es igual a PC. Por lo tanto, si despejamos la longitud de onda, esto es igual a la constante de Planck sobre P. Y si seguimos reemplazando, la longitud de onda, entonces será igual a la constante de Planck sobre la masa en reposo por la velocidad. Y esta es la longitud de onda de Broglie. La longitud de onda de Broglie. Cuando ustedes vayan a físico-química le van a preguntar esa formulita. Que la longitud de onda es igual a la constante de Planck sobre la masa por la velocidad. Esto se refiere a la longitud de onda de un electrón, ¿no? Y tenemos el siguiente problema, dice, ¿cuál es la longitud de onda de Broglie? ¿Ya puedo borrar esta parte? Estudiantes, ¿puedo borrar esto? ¿Ya copiaron esta información, estudiantes? Vamos a hacer el siguiente ejercicio con esta fórmula. Dice, ¿cuál es la longitud de onda de Broglie de un electrón que tiene una energía cinética de 100 electronvoltios y una energía cinética de 100 electrones. ¿Cuál es la longitud de onda de Broglie? O sea, esta, ¿no? De un electrón que tiene una energía cinética de 100 electronvoltios. Esos electronvoltios los vamos a transformar a Joule. Es lo primero que vamos a hacer.
la masa del electrón es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y un electronvoltio es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Le decimos que la energía cinética, o sea, EK, es igual a 100 electronvoltios. Lo vamos a transformar por un electronvoltio, que es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Y eso es igual a 1.60 por 10 a la menos 17 joules. Estamos transformando el electronvoltio. Como decíamos que la energía cinética, o sea, K, en el libro está acá, es igual a un medio de la masa por la velocidad cuadrada. De ahí nosotros vamos a despegar la energía cinética. O también podríamos decir que la velocidad cuadrada es igual a 2K dividido para la masa en reposo. Entonces simplemente despejamos, ¿no? Velocidad cuadrada es igual a 2K dividido para la masa en reposo. Calculamos la velocidad cuadrada. La velocidad cuadrada es igual a 2K. ¿Cuánto vale 2K? Entonces aquí decimos, ¿no? 2K vale 1.60. Entonces sería 2 por 1.60. 2 por 1.60 por 10 a la menos 19 joules. Dividido para la masa en reposo. ¿Cuánto es mi masa en reposo? Es la masa del electrón, en este caso 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces la respuesta me queda ahí, la velocidad cuadrada, la respuesta 3.52 por 10 a la 13 metros por metro cuadrado por segundo al cuadrado. ¿Ya? En consecuencia dice que la velocidad del electrón es igual a la raíz cuadrada de todas estas cifras, de 3.52 por 10 a la 13. Y eso es igual metro cuadrado sobre segundo cuadrado. La velocidad sacando la raíz cuadrada de toda esa función es igual a 5.93 por 10 a la 6 metros por segundo. Bien, ahora vamos a sacar la longitud de onda del Broglie, que es la que está viendo. Pero para poder hallar eso, tenemos que hallar la velocidad. Entonces ponemos que la longitud de onda de Broglie, ¿no? Aquí es igual a la constante de Planck dividido para la masa y por la velocidad. Entonces, la constante ya sabemos que es 6.63 por 10 a la menos 34 joules dividido para la masa.
¿Cuál es la masa del electrón? 9.1. 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos por la velocidad. ¿Cuánto es? 5.13. 5.93. 5.93 por 10 a la 6 metros por segundo. Mi respuesta es igual, ya lo estudiamos, es igual a 1.23 por 10 a la menos 10 a la menos 10 metros. Y si yo lo quiero transformar a nanómetros, la respuesta sería 0.123 nanómetros. He encontrado ya la longitud de onda de De Broglie con una energía cinética de 100 electronvoltios. Wow. ¿Alguna pregunta respecto a este problema, estudiantes? ¿No hay? Bien, entonces, el modelo cuántico, ¿para qué nos sirve? Nos sirve justamente para especificar a través de los espines los diferentes niveles de energía con los que se mueven cada uno de estos elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos que el nivel de energía 1, en el plano tridimensional, X y Z, vemos cuál es su comportamiento. En el nivel 2, vemos en el plano tridimensional cuánto vale 2X, 2PY, 2PZ. No, son los niveles cuánticos de energía con los que ustedes van a trabajar en los cursos superiores.
En esta oportunidad nosotros vamos a hacer una tarea de modelos moleculares a través justamente de esta gráfica que ustedes están viendo, ¿no? Con esta gráfica ustedes van a diseñar o van a realizar de 3 elementos básicos, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento cuántico de estos átomos? Y por último, tenemos que las aplicaciones de la mecánica cuántica están relacionadas, perdón un ratito que tengo chat. A ver, entonces dentro, bueno, tampoco no puedo hablar mucho porque tengo una difonía. Estoy súper mal, ¿no? Hoy día casi ni me levanto. Estaba en cama. Aplicaciones en la mecánica cuántica. Aquí vemos en las células fotoeléctricas o producciones para hacer producción de energía eléctrica en los rayos láser, a través de telecomunicaciones, medicinas, discos compactos, en industria óptica. También vemos los estudios de microorganismos, de hongos, de levaduras, a través de la microscopía electrónica. En la microscopía electrónica tenemos también la aplicación de la mecánica cuántica. Mira la importancia de conocer esta mecánica cuántica y sus utilidades. Les voy a compartir un video chiquito para ustedes. A ver, me esperan eso sí un ratito. Vamos a recordar un poco lo que ya sabemos acerca de los orbitales, solo algunas. Les comparto pantalla sobre el video de modelos moleculares a través de los orbitales atómicos. Cosas que ya vimos en la lista de química. Y bueno, digamos que está por aquí el núcleo de nuestro átomo, que es una cosa así súper chiquita. Y alrededor de él tenemos a nuestro orbital S1, que podemos pensarlo como una nube. Vamos a escribirlo por aquí. Tenemos a nuestro orbital 1s. Y en este orbital caben 2 electrones. Entonces, el primer electrón de cualquier átomo siempre está en el orbital S1. Y también podemos tener otro electrón en el orbital S1. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo electrón que tiene que estar en la órbita S1. Y otro ejemplo es el helio, que tiene 2 electrones y los 2 están en la órbita S1. Y solo hasta que ya llenamos la órbita S1 es que los electrones empiezan a estar en la órbita 2s. Ok, vamos a poner por aquí la órbita 2s. Tenemos que pensar en esta órbita S2 como la cáscara de la órbita S1. Y en realidad no podemos pensar en estas órbitas como cosas sólidas. En realidad tenemos que pensar en ellas como nubes de probabilidad,
o sea, todos los puntitos en los cuales es probable que se encuentre el electrón. Entonces, el orbital S2 es como una cáscara de nube alrededor del orbital S1. Y el siguiente electrón de este átomo va en este orbital, al igual que el cuarto electrón de este átomo. Ahora, estoy poniendo una flecha hacia arriba y otra flecha hacia abajo en estas dos orbitales, porque un electrón gira hacia un lado y el otro electrón gira en la dirección opuesta, ¿ok? Y a la forma en que giran le llamamos spin, que viene de la palabra spin, giro en inglés. Y eso pasa en todos los orbitales. Siempre tenemos un electrón girando en un sentido, con cierto spin, y otro electrón girando en el sentido contrario, con el spin opuesto. Ahora, si seguimos agregando electrones, el átomo va a empezar a utilizar las órbitas 2p. Hay 3 de estas órbitas 2p y en cada una de ellas pueden estar a lo más 2 electrones. Entonces, en total, en las órbitas 2p caben 6 electrones. Pero bueno, vamos a necesitar poner estas órbitas más pequeñas y dibujar los ejes X, Y y Z. ¿Ok? Recuerda que este es un dibujo tridimensional. Este es el eje X para adelante y para atrás. Luego por aquí tenemos el eje Y para adelante y para atrás. Piensa que este es un plano que estamos viendo desde arriba. Y finalmente el eje Z. ¿Ok? Y este es el eje Y. Y bueno, podríamos decir que los orbitales 2p están alargados a lo largo de cada uno de estos ejes. ¿Ok? Por ejemplo, hay un orbital al que le llamamos 2px porque corre a lo largo del eje X en una forma de mancuerna, una forma más o menos así. Que bueno, en realidad estas dos hojas son simétricas, pero traté de hacer esta más grande para que como que resaltara en el dibujo. Y bueno, recuerda que son nubes de probabilidades y también tenemos un orbital 2p que corre a lo largo del eje Y, que también es una nube de probabilidad que representa la probabilidad de que un electrón esté en ese punto. Como corre a lo largo del eje Y, le llamamos el orbital 2py. Y también tenemos un orbital llamado 2pz porque tiene una forma de mancuerna alargándose en el eje Z. Y entonces, si seguimos agregando electrones, o sea, si ponemos un quinto electrón, ese electrón va a ir a la órbita 2px. Un electrón en la órbita 2px. Ahora, si agregamos otro electrón, ese electrón no se va a poner en la órbita 2px, se va a poner en la órbita 2py, ¿ok? Porque los electrones quieren estar separados del resto de los electrones. Entonces, el sexto electrón se va a la órbita 2py. Si agregamos otro electrón, este nuevo electrón no se va ni a la órbita 2px ni a la órbita 2py. Este electrón se va a la órbita 2pz. Y finalmente, si agregamos un octavo electrón, entonces ahora sí ya se mete a la órbita 2px, pero con el spin contrario al electrón que ya está en la órbita 2px. Y bueno, si seguimos agregando electrones, ahora sí se van a llenar estas otras dos órbitas. Entonces, este fue un pequeño repaso con un poco de visualización. Ahora, toma
Estudiantes, sí les estoy compartiendo el video. Estudiantes, sí les estoy compartiendo. No, doctor. Ya, es que se me fue el internet y volví a conectarme. Ya les comparto. Dos cc, y pues si agregamos otros 2 electrones, esos tienen que ir a la órbita 2s. Entonces, ahora sí, vamos en qué es lo que le sucede. O sea, que tiene 6 electrones, y su configuración electrónica es 1s al cuadrado, luego 2s al cuadrado, y luego 2p al cuadrado, ¿ok? Esto lo que significa es que tenemos la órbita 1s, y hay 2 electrones en la órbita 1s. Luego tenemos la órbita 2s, y pues si agregamos otros 2 electrones, esos tienen que ir a la órbita 2s. Y finalmente, pues como tenemos 6 electrones y ya tenemos 4 electrones en las órbitas 1s y 2s, pues tiene que haber 2 electrones en alguna órbita 2p, no necesariamente la misma, como estábamos viendo por aquí. Y como vamos a necesitar más espacio, vamos a hacer todo esto más chiquito y vamos a poner por aquí
Estudiantes, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Ya, es que tengo problemas de conectividad, cada rato se me cae el internet. En todo caso, ya voy a dar por culminada la clase. Ya luego les paso este video al aula y mañana nos vemos para la lección. Hasta el día de mañana, estudiantes. Gracias por su atención.